Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este 3x7. Carlos Paredes, Enrique Chávez, Valery Vázquez de Velasco. Vamos a tratar de descifrar esta semana. Hoy es 27 de abril. Vamos a comenzar con estos operativos, los Valkyria, que ya son más de 10 que se han dado y que nos llevan nuevamente a el tema de Marita Barreto, por un lado, con un allanamiento muy cuestionado a, entre otros, un periodista, a Juan Carlos Tafur, y de ese detalle podríamos sacar muchas conclusiones también. Y yo les había pedido hacer un paralelo, ¿no? Entre lo que pasa con Marita Barreto y Patricia Benavides, para luego también hablar de Tafur y Gorriti, si podemos, y entendemos el peso que hay sobre cada uno de ellos y el hecho de que se haya actuado así por parte del Ministerio Público. Así que comenzamos con Valkyria 11. Carlos, Enrique. Hola, Sí, vale. hola, hola. El Valkyria 11, si me permiten arrancar ahí, porque Carlos yo sé que tiene un nivel de detalle importante. Eh, yo tengo, digamos, dos objeciones, ¿no? Una es, por supuesto, esta repetición de la metodología de espectacularidad, ¿no? O sea, es evidentemente un golpe mediático, ¿no? Un golpe de efecto, que es lo que finalmente se va dando con los Valkyria, que como decimos en la edición impresa de Caretas ya aparece una serie de Netflix, ¿verdad? Y, y entonces lo que se objeta por un lado es ese, y por otro lado, por supuesto, es el allanar el domicilio de un periodista, ¿no? Como es Juan Carlos Tafur. Eh, a un periodista no se le deben allanar eh, los domicilios, a menos pues que tengas una certeza de delito, pero muy marcada. Y si uno lee las 500 y pico páginas del expediente en el cual se autoriza judicialmente, ojo, se autoriza judicialmente este operativo Valkyria, en realidad lo que se define es una venganza de la fiscal Barreto contra Tafur por haber sacado él un reportaje en el cual critica el modo con el cual se trató a la empresaria Sada Goray, que sabemos pues fue la gran corruptora de Pedro Castillo. Ella había dicho que entregó 4 millones de soles, fueron muchísimos más, por lo menos el doble, y la fiscal Barreto en ese momento, mientras tenías a la gente de Castillo presta acá, iba a Punta Cana a tomarle la declaración, iba a Estados Unidos a tomarle la declaración, y eso es lo que Tafur critica. Y la fiscal pretende vincular a Tafur con este abogado Castillo Alba, que ha sido apresado, que es conocido además en los pasadizos de la coimacracia, ¿no? En los pasadizos de la coimacracia peruana, y probablemente Castillo Alba sea su fuente, pero el reportaje de ninguna manera vincula a Tafur con lo que es el fondo de la acusación, que es decir que Tafur habría sido el brazo mediático de una organización que lo que pretendía era tumbarse a los fiscales del equipo de los cuellos blancos. Entonces, ahí lo que se objeta, repito, es la falta de criterio. Hablábamos la semana pasada de la torta de Harvey Colchado. Este operativo arranca precisamente días después del retiro de esta torta, que también era una torta descriteriada. Y ahora pasamos a esto, donde puede haber muchos temas legítimos y donde los coimeros pues tendrán que caer y pagar sus cuentas ante la justicia, pero no se puede pasar por alto que estos superfiscales superpoderosos evidentemente están ya llegando hace mucho tiempo, ¿no? Han traspasado límites que yo creo que van en contravía del desarrollo democrático y en cierta medida también de la institucionalidad del país. Evidentemente todos nuestros indicadores van bajando porque en parte también lo que está ocurriendo es que hay un abuso, ¿no? Por parte de autoridades que tendrían que tener muchísimo más criterio y muchísima más preparación. La doctora Barreto, que es muy mediática, es, como sabemos, además fiscal provisional, que es un mal endémico en el Ministerio Público, al cual se le ha multiplicado el presupuesto a lo largo de los años, y la mayoría de fiscales son provisionales y supernumerarios. El supernumerario es sencillamente un abogado que tú traes para que cubra esa plaza. Entonces, no hay institucionalidad que te resista. Entonces, yo creo que hay que darle una mirada mucho más exigente
así como la tenemos con el Congreso, por ejemplo, con el Ministerio Público y el Poder Judicial por añadidura. A mí me parecería interesante ordenar un poco, Carlos, también lo que les decía al principio, ¿no? Cada uno de estos personajes ahora está muy politizado, ¿no? Más allá de su actuar. Este, claro, cómo es ese perfil, ¿no? El de cada uno, el de Patricia Benavides por un lado, el de Marita Barreto por el otro. ¿Por qué es que llegan a estar tan enfrentados y al final es para la opinión pública esta sensación de que hay dos verdades, ¿no? Lo mismo que cuando allanan la casa de Tafur y termina diciendo, bueno, ¿y por qué no a Gorriti, no? Que va como en un tema de revancha, justamente por esa polarización también, ¿no? Entre sí, ya no sé si decir izquierdas y derechas, porque ni siquiera va por esos canales. ¿Cuál es tu mirada, Carlos, de lo que está pasando con los Valquirias y de esa guerra de egos que hay dentro de nuestra política actual? Sí, claro, Valquiria uno fue en noviembre del 2023, ¿no? Patricia Benavides cayó estrepitosamente. Estamos ya en el Valquiria 12, que ha sido este viernes, ayer, el martes fue el Ujú, Valquiria 11. Pero hablando de los personajes que tú nos presentas, Patricia Benavides y Marita Barreto. ¿Quién nombró a Marita Barreto? Patricia Benavides. Y como dice Enrique, Marita Barreto es fiscal provincial titular. Para ser coordinador de un equipo especial, tienes que ser fiscal superior. ¿Qué hizo Benavides? La nombró fiscal superior provisional. Yo pregunto, ¿en el Ministerio Público no hay fiscales superiores titulares, más serios, que no estén filtrando la información en tiempo real? ¿No? Se me ocurre, por ejemplo, hay un doctor respetable para mí, que tuvo en su primer momento el caso Lavallato, Hamilton, ¿no? Por ejemplo, Hamilton Hamilton Castro. Castro. Hamilton Castro. eh, ¿Y qué pasa? Marita Barreto, una semana antes del operativo Valquiria 1, condecoró a Patricia Benavides junto a los dos coroneles René y Vica, ¿no? O sea, Colchado y el otro coronel. Y una semana después la estaba acusando de liderar una organización criminal al interior del Ministerio Público, ¿no? Yo creo que aquí estamos pasando por alto algo muy importante. El poder judicial que autoriza los allanamientos, las detenciones preliminares, está siendo de mesa de parte del Ministerio Público. No hay un control adecuado de acusación. En el caso Tafur, por ejemplo, se le acusa de ser el brazo mediático de esta organización criminal. ¿Por qué? Porque escribió dos o tres reportajes que estaban cuestionando efectivamente el trabajo de Marita Barreto en el caso Sada Goray. No porque haya viajado a Punta Cana o a Miami a tomarle la declaración, porque no le correspondía viajar. Ella es fiscal superior. La que estaba investigando ese caso era una fiscal provincial, que Linda Janampa, que dicho sea de paso después renunció porque discrepó abiertamente del trato que tenía en el caso Marita Barreto. Marita Barreto no tenía por qué ir, estaba usurpando funciones y lo que es más grave, estaba violando la autonomía de una fiscal provincial que tiene a su cargo esa investigación. ¿Recuerdan el allanamiento de Idela Reporteros? ¿De qué se le acusa a Pablo Sánchez? De haber llamado a un fiscal adjunto que estaba haciendo la diligencia y le ordena que se retire. Eso han dicho todos que ha sido una grosera usurpación de funciones, que es delito. Lo mismo hizo Barreto con Kelinda Janampa. Entonces, Ujú, eso que es criticable y que además todo funcionario público está expuesto al escrutinio público a través de la prensa. No le gustó a la doctora Barreto y puso en su escrito, sí, era reportajes para desacreditar a la fiscal superior provincial, ¿no? Hay que aclarar. Y eso lo pones en el pedido. O sea, en el Perú hay delito de opinión, se va a criminalizar la labor de la prensa. No, ahora dice que Tafur escuchó unas reuniones donde se hablaba de plata y de coimas para direccionar a fiscales y archivar los casos de Pepe Lucho Castillo. Ok, supongamos que eso declaró Villanueva, pero su palabra es sacrosanta. Se hizo la corroboración adecuada. Tafur ha salido en una entrevista periodística y ha negado. Ha dicho, yo nunca escuché eso. Yo nunca supe de las coimas. Entonces la palabra de Jaime Villanueva con la palabra de Tafur.
¿A quién le creemos? Bueno, que se hagan las investigaciones, pero no se puede ordenar el allanamiento de un periodista para quitarle sus herramientas que van a atentar con el secreto de sus fuentes. Le quitan su computadora, le quitan su teléfono celular y la de su personal doméstico también. ¿Para qué? Para ver con quiénes está comunicando. Yo creo que ahí sí es grave para el ejercicio del periodismo independiente. Y no hay un control adecuado del poder judicial. Señores jueces, revisen qué les están pidiendo los fiscales. No firmen cualquier cosa como mesa de partes, ¿no? Digo. Y Enrique, ¿tú qué dices sobre esa situación, el poder que se está teniendo para estas investigaciones? Claro, finalmente lo que dice Villanueva es muy importante porque es el que está hablando en todo este caso, pero no puede ser la última palabra, ¿no? Y por otra parte, esta polarización de la que hablábamos antes. Evidentemente la polarización cruza el trabajo de la Fiscalía desde hace muchos años, pero ¿cuántos fiscales de la Nación hemos tenido en los últimos tiempos? Es un paralelo prácticamente con el de la Presidencia de la República, ¿no? Probablemente son más de media docena, no sé si Carlos tienes el número 9 exacto. en 10 años. 9 en 9 en 10 10 años. años. 9 en Cuando 10 pudo años. haber uno, tres más. Y debiste tener 3, ¿no? Y claro, eso te da un indicativo que, claro, el tema de la polarización evidentemente se cruza porque ya hemos visto en el caso de los fiscales Lavajato cuán politizados han estado, pero otra vez yo creo que el problema, mira el contraste de cómo caen estos fiscales de la nación con, digamos, la mantención, ¿no?, en el poder de personajes como la doctora Barreto, los fiscales Lavajato. Estamos hablando de procesos que mal que bien por el lado de Lavajato te están durando aproximadamente 10 años. No creo que haya un país que te pueda aguantar este ritmo que otra vez es mediatizado, que convierte, como decía en una nota que me pidieron para el exterior, todos somos adictos de estos operativos y al mismo tiempo ya a nadie le importa, ¿no? Entonces se va diluyendo la capacidad, digamos, transformadora, aleccionadora, en realidad de impartir justicia, cuando lo que tienes es este método espectacular en todo momento. La polarización, claro, es una consecuencia. Tú hablabas del caso Gorriti, al cual pues muchos, digamos, han criticado, además en lo que debe ser el respeto a una sociedad de libre expresión y a lo que ha sido el trabajo de los fiscales. Pero yo personalmente creo que a la prensa, de ninguna manera, a menos que realmente seas un delincuente como tal, hay que criminalizarla, ¿no? Y lo que se está haciendo es provocar probablemente, en algunos otros casos podría darse, hechos como la autocensura, hechos como, digamos, rebajar los estándares de libertad de expresión, y eso es muy peligroso. Entonces, claro, la polarización cruza completamente esto porque hay bandos de un lado y del otro, y hay bandos que sostienen que acá la cruzada anticorrupción no puede parar, pero los juicios contra Fujimori pues te duraron un año, contra el Fujimorato me refiero, ¿no? Contra la cúpula militar, etcétera. O sea, allí tuviste digamos, un tipo de eficiencia que claramente no ves ahora. El problema con los fiscales es este. Además, no solamente que una institución tiene que regular, digamos, estos egos a los que ustedes se refieren, estos apetitos humanos, sino que la efectividad es mucho más mediática que real, ¿no? Otra vez, o sea, considerando que Benavides está francamente complicada con estas acusaciones, pero yo creo que estamos yendo a otro tipo de fondo donde el deterioro de la democracia del país, de, digamos, su entorno económico, como vamos a comentar más adelante, está en juego. Está en juego. Entonces, es como que es un país muy particular, el Perú. O sea, no crean que esto pasa en todas partes. ¿Ah? Estas cruzadas sin fin ocurren en todas partes. No es así. No, y desde los presidentes, ¿no? Somos uno de los pocos países también que tienen encarcelados a todos los presidentes desde, en fin, los que quedan vivos. Este Valquiria 12, por favor, Carlos, danos el detalle porque finalmente cae Conejo, ¿no? Y Conejo también ha sido uno de los que ha facilitado la huida de la gente de Castillo. De hecho, Fray Vázquez es el que ha hablado de que él lo ayudaba, ¿no? O le hubiera dado esta facilidad para escapar en su momento. Estamos hablando Sí. de los Este últimos coronel en años. retiro de la policía, Martín González Sánchez, conocido en la comunidad de inteligencia como el Conejo, no es un personaje nuevo, está hace varios gobiernos,
Me tocó investigarlo para mi libro El perfil del lagarto, su relación con Martín Vizcarra. Él poseía, por ejemplo, gran parte de los audios de Cuellos Blancos del Puerto. Había un audio que había registrado una conversación de Vizcarra con Antonio Camayo, nunca se hizo público, pero él fue intocable, inamovible, todopoderoso en la división de búsqueda de la Digimin, ¿no? Yo cuento una anécdota de cómo José Gil osó cambiarlo de puesto y a los 5 minutos le llamó el ministro Morán y le dijo, ¿qué has hecho? El presidente me ha dicho que es inamovible, ¿no? Incluso después Intocable. un video, un programa dominical para desacreditar a Gil y todo lo demás. Pero ahora, ¿de qué se le acusa? De que facilitó la fuga de por lo menos dos personajes relacionados a Castillo. Primero, Juan Silva, el ministro de Transporte, que dicen estaba escondido en Venezuela, y de Ujú. Fray Vázquez, este sobrino que hace poco fue capturado, se entregó en Puno. Él está como colaborador eficaz, además con identidad ya descubierta por decisión de él, y él ha dado detalles de cómo Conejo lo ayudó a fugar, a salir del país, etcétera. También Bruno Pacheco, que está en calidad de colaborador, ha corroborado que ha sido este personaje y a cambio recibía, por supuesto, favores, ¿no? Lo nombraron no jefe solo de división de búsqueda, sino de Digimin, que tiene un presupuesto de operaciones de inteligencia bastante grande, y después incluso Pedro Castillo lo nombra viceministro de orden interno, ¿no? Ahora, se dice que se relaciona, es el poder oscuro de la inteligencia policial con el poder de turno, ¿no? En su momento con Vizcarra, después con Pedro Castillo, y dicen, esta es información que se maneja de manera reservada, que también tenía algún grado de coordinación dark con el actual presidente y su entorno más cercano, ¿no? Lo cierto es que esto va a traer cola porque no solo ha sido detenido él, sino otros dos policías, uno José Alarcón Camacho, que era el jefe de la división de búsqueda, y Martín Barco, que era un comandante que también es hombre de absoluta confianza. O sea, estos señores tenían información privilegiada de la inteligencia policial usada en favor del poder corrupto de turno a cambio de prebendas, a cambio de, obviamente, favores que lo disfrutaban, ¿no? Y la relación con Dina Boluarte se ha mantenido hasta Eh, ahorita. dicen que tenía algún grado de coordinación y era como la inteligencia paralela, ¿no? Eso se está investigando, está en una carpeta Mm. reservada. De repente va a ser producto de Valkyria 13 o 14, ¿no? Me salieron los globos de nuevo. Vamos al punto económico, porque claro, hemos bajado de nivel de nuevo, ¿no? En segunda vez, nivel crediticio como país, y sin embargo, bueno, la economía de alguna manera es lo único que nos puede mantener, porque obviamente la política ya cada día es más desastrosa. Sin embargo, la política toca a la economía en esta oportunidad y es por eso que bajamos de nivel crediticio. Enrique, entiendo que tienes un montón de información. Sí. No, a Dina la mantienen los militares y los empresarios, es lo que yo sostengo, ¿no? Los militares, bueno, le han aumentado el 40% del presupuesto este año y sigue saliendo la plata para compras, y ese es algo que pasa, digamos, un poquito desapercibido entre tanta valquiria, pero es absolutamente fundamental, ¿no? O sea, tiene un alineamiento militar que Castillo no tuvo en su Ujú. momento, con un ministro de defensa que se lleva bien con el presidente del comando conjunto, con el jefe del comando conjunto, el general Ojeda, y donde están completamente de acuerdo en que hay que hacer muchas compras de material militar, ¿no? Eso es algo que seguramente se va a ir desarrollando. Pero el otro tema es el capital, lo que podríamos llamar. Hablábamos de la rebaja de calificación por el lado de Standard Poor's, ¿no? Fitch Rating te mantiene el triple B, que ya habíamos bajado un poquito de escalones durante el gobierno de Castillo, como no podía ser de otra manera, y Standard Poor's nos ha pasado del triple B al triple B menos. El ministro Arista, pues, No se quiere poner de alguna manera perder grado. paños fríos, ¿no? Perdóname. Que ese triple B menos es capilla para perder grado de inversión, ¿no? Digamos, Por estamos con... supuesto, o sea, estaría cerca, según Standard Poor's, a perder el grado de inversión, y claro, se ha criticado incluso esta salida por X de Arista, tratando de poner paños fríos, pero yo creo que es finalmente lo que le toca hacer. Por supuesto, él atribuye mucho a toda esta inestabilidad política, pero miren este dato que a mí me sorprendió. Estuve esta semana en Ujú. un encuentro con la gente de Proinversión, ¿ya? Y APPs, lo que sabemos es que las APPs, más allá de
de la boyada que pueden haber tenido con la Bajato y demás, el APP es el método, digamos, más eficaz para cerrar brechas sociales, ¿verdad? Y en el año 22, es decir, el último año de Castillo, se licitó, ¿no?, un valor de 97 millones de dólares de APPs, que Amélico. para las brechas peruanas es una cochinada, hay que decirlo así. El año 23, con este nuevo gobierno al que no quiere nadie, ¿no?, y nadie puede, digamos, prácticamente defender, ese monto se multiplicó por 24, es decir, llegaste más o menos a 2.000 millones. Y este año vas a cerrar el primer semestre, si le sale bien el tema proinversión, por 7.000 millones, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy? Más allá de hablar de la eficacia del actual gobierno, que por lo demás, por lo menos la tecnocracia está impulsando obras por impuestos, que es otra metodología interesante, subutilizada hasta ahora, etcétera, etcétera. Más allá de todo esto, mira lo que era el colapso del gobierno de Castillo. O sea, sencillamente se desaparecieron las adjudicaciones mientras duró ese caótico gobierno. ¿A qué voy con esto? Que eso explica en parte por qué no solamente los militares, digamos, apuestan por el año 26, sino el empresariado, ¿no? O sea, siente claramente que en medio de toda esta caza de ya sabemos qué, hay cierta, ¿no?, estabilidad y relación con el gobierno que para ellos garantiza de todas maneras una continuidad de la inversión o por lo menos una recuperación. Entonces, yo creo que es bien importante ver todo ese trasfondo para entender un poquito esa pregunta de decir, ¿y por qué no se cae? Sí, pero el tema de las inversiones obviamente no solamente es por el no caos de Castillo, es también porque internacionalmente está todo activándose un poco, ¿no? No, de acuerdo, pero 22 tú ya estabas fuera de la pandemia. O sea, los niveles, digamos, de otros No, países en el 22, o sea, cuando estás hablando de 97 millones de dólares de adjudicación de APP, estás hablando de un estado colapsado, ¿verdad? No, Entonces pero ahí sí, la fuga viene desde el 2021 en la segunda vuelta, ¿no? Cuando ya queda claro que Castillo va a ser el presidente, se detienen las inversiones, ¿no? Sobre todo las extranjeras. Pero, a ver, hablando de los empresarios y su apoyo incondicional a DINA 2026, mira, ya no es tanto. Ayer salió un comunicado de la CONFIEP criticando duramente por qué no se había renovado el mandato de Carlos Oliva en el Consejo Fiscal, por ejemplo, este ¿no? ha sido un claro. golpe. Este ha sido Contra, un golpe. contra la opinión del ministro José Arista, que quería que continúe, pero parece que la presidenta Dina Boluarte le bajó la mano en una sola, Pero, ¿no? pero, pero, Pero pero por haber parece que el opinado a bajón de favor Evo viene de, del municipio de Lima, ¿no? exacto, por La haber que opinado pusieron en a Rafael contra de López López Aliaga Aliaga, porque ¿no? criticó duro sus bonos que habían sido cuestionados por Oliva, que dicho sea de paso, el Consejo Fiscal pues es técnico, ¿no? De gente reconocida, que tiene una opinión válida, Sí, pero lo no, descabezas, ¿no? bien, es una pésima señal también para las inversiones de afuera, ¿no? Pésima, pésima, porque tienes a gente ahí como Waldo Mendoza, el propio Oliva, te han marcado la pauta. Criticaron el tema de déficit fiscal con Alex Contreras, ¿no? Que más o menos fue lo que marcó el derrotero de su salida. Pero la presidenta, creo que no la insultamos si decimos esto, no parece entender mucho de todos estos temas, y sin embargo, quien ha tomado la decisión de sacar a Oliva es ella. Entonces, es válida también la pregunta de ver si esto ha tenido algún tipo de presión, por ejemplo, desde el alcalde de Lima, ¿no? Que Y sus de socios, repente hubo un fonazo ahí, ¿no? Y es una pésima señal, efectivamente. Vamos a hablar de eso y de quiénes están asesorando a Dina, pero ya en el próximo capítulo de 3x7. Se nos ha acabado el tiempo y sí, nos falta hablar y analizar un poco quién está detrás finalmente de estas decisiones de la presidente. Pero nos vamos, chao.